Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Vamos a leer el profundísimo pasaje del Evangelio de San Lucas, que es la misión de los 70, donde nuestro Señor Jesucristo nos revela la misión para la que ha venido a la tierra, que es para enseñar a transmitir la palabra de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo, a toda la humanidad. Y para que esto ocurra, tiene que haber apóstoles, tiene que haber discípulos, tiene que haber obreros de nuestro Señor Jesucristo, de Dios Padre. Obreros espirituales y materiales, porque somos humanos con necesidades materiales. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo vender, entre comillas, el mensaje de Dios Padre. Venderlo desde la perspectiva espiritual y material. Todos los que nos dedicamos a cualquier modo de vida comercial en el que vendemos algún tipo de producto o servicio, sabemos que para vender algo lo primero que tiene que haber es una necesidad de la persona a la que vamos a vender ese producto o servicio. Y una vez que está detectada esa necesidad, necesitamos de alguna manera que acepte nuestro sistema comercial. Y para eso, el resumen de cualquier sistema comercial es llamar la atención, generar un interés, tomar una decisión y generar una acción de venta. Esta acción de venta es cuando se produce el intercambio material del pago del precio. Esto, a grosso modo, es cualquier sistema comercial. Bueno, pues esto nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña en la misión de los 70, porque la necesidad espiritual del hombre, la necesidad de la palabra de nuestro Señor Jesucristo es algo innato en la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo lo sabe perfectamente. Esta necesidad la va a cubrir nuestro Señor Jesucristo con el envío de obreros a cada casa. Atención, a cada casa. Es a lugares en los que hay un escenario en el que pueda reposar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y donde pueda ocurrir ese intercambio espíritu material, en una casa donde hay recursos, donde hay gente, hay espíritu y hay materia. Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo lo primero que nos enseña es llamar la atención en esa casa con el comando, paz sea a esta casa. Con el guión comercial, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará en él. Es decir, el siguiente paso del proceso comercial, que sería el interés y la decisión, es automático si hay algún hijo de paz, algún hijo que quiere, espiritualmente está vivo y que necesita de la palabra de Dios Padre. Automáticamente se generará ese interés y esa decisión, porque automáticamente esa decisión la toma el Espíritu Santo. Vuestra paz reposará sobre él. Es decir, ya se ha producido esa conexión espiritual que nos enseña nuestro Señor Jesucristo previa a la transacción material. Vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a nosotros. Es decir, se romperá ese proceso, entre comillas, de venta. Y posad en aquella misma casa, dice nuestro Señor Jesucristo. Es decir, asentaros espiritual y materialmente, comiendo y bebiendo lo que os den. Aquí se produce ya el intercambio material, porque el obrero es digno de su salario. Es decir,
el predicar, el transmitir la palabra de Dios necesita, el que predica la palabra de Dios necesita lo mínimo que nuestro Señor Jesucristo nos dice que va a ocurrir. O sea, fíjense, porque esto es una revolución. Es decir, aplicando el sistema comercial de nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener lo mínimo, cualquiera que nos dediquemos con profunda humildad y profunda sumisión a Cristo, a transmitir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es impresionante y lo vamos a leer y después reflexionar con la reflexión de nuestro hermano en la fe. Misión de los 60. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y al lugar donde había de ir. Atención, porque esto también es importante. Envía a nuestro Señor Jesucristo de 2 en 2 a los 70. De 2 en 2. No uno solo, ni más de 2, 2. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Y esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Y esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el que, habiendo tenido delante al, entre comillas, vendedor de nuestro Señor Jesucristo, al vendedor comercial de la palabra, del Espíritu, entre comillas, de Dios, y no lo ha aceptado, no ha recibido, no se ha reposado sobre él, no ha reposado sobre él la paz, porque no es un hijo de paz, porque es un hijo de guerra. Nuestro Señor Jesucristo le dice que será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Vamos a reflexionar la reflexión de nuestros hermanos. La fe es operarius mercedes sua. Es el operario paga suya. El operario, el que anuncia el reino de Dios, es paga para quienes lo acogen y escuchan, y en reciprocidad estos también le pagan, le dan de comer y beber. Esta paga mínima vital es para poder seguir difundiendo la palabra de Cristo, el pan nuestro de cada día. Un pago de austeridad, más bien una integración del obrero de Dios como uno más de la familia, comiendo y bebiendo con ellos, porque donde comen 2, comen 3. Pero es una paga por hacer algo, por ser operario de Cristo y evangelizar, no por no hacer nada. Por creerse con el derecho de que otros nos mantengan comiendo el pan de Satanás, el del comunismo que pretende alcanzar sin lograrlo el cielo en la tierra. El sitio donde no reciben a los operarios de nuestro Señor Jesucristo. El sitio donde habrá que sacudir el polvo pegado a nuestros pies, contra ellos. Es decir, habrá que salir a las calles y decirles eso, lo que nuestro Señor Jesucristo dice, que sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, pero que os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad, que para vosotros. El cristiano es austero, reflexiona nuestro hermano en la fe, aprovecha los bienes y los cuida, trabajando, pero a veces los sabe emplear generosamente cuando llega el momento
porque sabe que le llegan de su constante petición a Dios Padre, como Cristo nos enseñó en el Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, que sepamos pedir y compartir el pan nuestro de cada día. Amén. Profundísima, bellísima y mandato de nuestro Señor Jesucristo, el pan nuestro de cada día, que nos va a exigir este mandato. Salir a las calles, salir a las casas y decir la paz sea esta casa, dar nuestra paz para ver si reposa o no en él, para ver si vamos a poder transmitir la palabra de nuestro Señor Jesucristo, para ver si vamos a poder tener una interacción espíritu material con él y para ver si así podemos obtener el pan nuestro de cada día y cumplir la misión de nuestro Señor Jesucristo, que es evangelizar a toda la humanidad. La mies, a la verdad, es mucha. Que la palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas en la fe, se plante como la semilla del otoño, del invierno, que va a crecer en la primavera, y que la primavera, hermanos y hermanas en la fe, ocurra en nuestro corazón para que esta palabra brote y genere muchos frutos. Vamos a rezar por todos los hermanos y hermanas que están perdidos en la oscuridad, que no conocen la palabra de nuestro Señor Jesucristo, para que en algún momento reciban esta semilla que les transforme. Vamos a rezar por todos los hermanos y hermanas en la fe que están perdidos en la enfermedad, que la tiniebla no les envuelva. Y por todos nosotros, para que día a día esta palabra de nuestro Señor Jesucristo nos vaya transformando en obreros de Cristo. Que la cruz santa sea mi luz, cruz santa sit mi lux, y que nunca Satanás sea mi guía. Nunc quam dragon sit mi dux. Amén.